Alivech se hace ermitaña, y el monje rústico, que le enseña a meter el diablo en el infierno. Dioineo, que diligentemente la historia de la reina había escuchado, viendo que estaba terminada y que solo a él le faltaba novelear sin esperar órdenes, y sonriendo comenzó a decir: Gracias, señora. Tal vez nunca hayan oído hablar de cómo se mete al diablo en el infierno, y por ello, sin apartarme casi del argumento sobre el que vosotras todo el día habéis hablado, lo puedo decir. Tal vez también ustedes puedan salvar vuestras almas. En la ciudad de Cafsa, en Berbería, hubo hace mucho tiempo un hombre riquísimo, que entre otros hijos tenía una hijita hermosa cuyo nombre era Alivech, la cual, no siendo cristiana y oyendo a muchos cristianos que en la ciudad había alabar mucho la fe cristiana y el servicio de Dios, un día preguntó a uno de ellos en qué manera y con menos impedimentos pudiese servir a Dios, el cual repuso que servían mejor a Dios aquellos que vivían de las cosas del mundo, como quienes hacían en las soledades de los desiertos de Tebaida, se habían retirado. 14 años, no por consciente deseo, sino por un impulso pueril, sin decir nada a nadie, a la mañana siguiente, hacia el desierto de Tebaida, ocultamente, sola, se encaminó, y con gran trabajo suyo, continuando sus deseos. Después de algunos días, a aquellas soledades llegó, y vista desde lejos una casita, se fue a ella, donde un santo varón encontró en la puerta, el cual, maravillándose de verla ahí, le preguntó qué es lo que andaba buscando, la cual repuso que, inspirada por Dios, estaba buscando ponerse a su servicio, y que también le enseñara cómo se debía servir. Alabó su buena disposición, y dándole de comer algunas raíces de hierbas y frutas silvestres, le dijo: Hija mía, no muy lejos de aquí hay un santo varón que en lo que vas buscando es mucho mejor maestro de lo que soy yo. Irás a él. Adelante llegó a la celda de un ermitaño joven, muy devota persona y bueno, cuyo nombre era Rústico, y la petición le hizo que a los otros les había hecho, el cual, por querer poner su firmeza a una fuerte prueba, no como los demás la mandó a irse o seguir más adelante, sino que la retuvo en su celda, y llegada la noche, en una cama de hojas de palmera le hizo en su lugar, y sobre ella le dijo que se acostase. Se entregó vencido, dejando a un lado los pensamientos santos, las oraciones y las disciplinas. A traerse a la memoria la juventud y la hermosura de ésta comenzó. Primeramente, con muchas palabras le mostró cuán enemigo de nuestro Señor era el diablo, y luego le dio a entender que el servicio que más grato podría hacer a Dios era meter el demonio en el infierno, a donde nuestro Señor lo había condenado. La jovencita le preguntó cómo se hacía esto, y Rústico le dijo: Pronto lo sabrás, y para ello harás lo que a mí me veas hacer. y empezó a desnudarse de los pocos vestidos que tenía, y se quedó completamente desnudo, y lo mismo hizo la muchacha, que se puso de rodillas a guisa de quien rezar quisiese, y contra él la hizo ponerse a ella, y estando así, sintiéndose rústico, más que nunca inflamado de su deseo, al verla tan hermosa, sucedió la resurrección de la carne, mirándola a Alivech y maravillándose, y empezó a desnudarse de los pocos vestidos que tenía, y se quedó completamente desnudo, y lo mismo hizo la muchacha, y se puso de rodillas a guisa de quien rezar quisiese, y contra él la hizo ponerse a ella, y estando así, sintiéndose rústico, más que nunca inflamado de su deseo al verla tan hermosa, sucedió la resurrección de la carne. Y mirándola a Livech y maravillándose, dijo: Rústico, ¿qué es esa cosa que te veo así? ¿Se te sale hacia afuera y yo no la tengo? Oh, hija mía, es el diablo de que te he hablado. Ya ves, me causa grandísima molestia, tanto que apenas puedo soportarlo. Oh, alabado sea Dios, que veo que soy mejor que tú, que yo no tengo ese diablo. Dices bien, pero tienes otra cosa que yo no tengo, y la tienes en lugar de esto. ¿El qué? Tienes el infierno, salvarás mi alma, darás a Dios gran placer y servicio. Vamos y metámoslo, que luego me deje estar tranquilo. Por cierto, Padre mío, mala cosa debe ser ese diablo y verdaderamente enemigo de Dios, que aún en el infierno y no en otra parte duele cuando se mete dentro. Y para hacer que aquello no sucediese, 6 veces antes de que moviesen la cama, lo metieron allí. Tanto que por aquella vez le arrancaron también la soberbia de la cabeza, que de buena gana se quedó tranquilo. Y el juego comenzó a gustarle, y empezó a decir a Rústico: Bien veo que la verdad decían aquellos sabios hombres de Casfa, que el servir a Dios era cosa tan dulce, y en verdad no recuerdo que nunca cosa alguna hiciera que yo tanto deleite y el placer me diese
como es el meter el diablo en el infierno. Alibech terminó diciendo: Padre mío, yo he venido aquí para servir a Dios y no para estar ociosa. Vamos a meter el diablo en el infierno. Pero mientras que entre el diablo de Rústico y el infierno de Alibech sucedió un fuego en Kafsa, en el que la propia casa ardió, el padre de Alibech, con cuantos hijos y demás familia. Todos sus bienes quedó heredera. Por lo que un joven llamado Nirbeil, habiendo en magnificencias gastado todos sus haberes, oyendo que estaba viva, poniéndose a buscarla y encontrándola antes de que el fisco se apropiase de los bienes que habían sido de su padre, como de hombre muerto sin herederos, con gran placer de Rústico y contra la voluntad de ella, la volvió a llevar a Kafsa y la tomó por mujer. Y con ella de su gran patrimonio fue heredero. Pero preguntándole las mujeres que en qué servir a Dios en el desierto, no habiéndose todavía Nirbeil acostado con ella, repuso que le servía metiendo al diablo en el infierno, y que Nirbeil había cometido un gran pecado con arrancarla de tal servicio. Las mujeres preguntaron: ¿Cómo se mete el diablo en el infierno? La joven, entre palabras y gestos, se los mostró, de lo que tanto se rieron y todavía se ríen, y dijeron: No estés triste, hija, no que eso también se hace bien aquí, Nervale bien servía contigo a Dios nuestro Señor en eso. Luego, diciéndoselo una a otra por toda la ciudad, hicieron famoso el dicho de que el más agradable servicio que a Dios pudiera hacerse era meter al diablo en el infierno, el cual dicho, pasado a este lado del mar, todavía se oye. Y ustedes, jóvenes damas que necesitan la gracia de Dios, aprendan a meter el diablo en el infierno, porque ello es cosa muy grata de Dios y agradable para las partes, y mucho bien pueden hacer de ello y seguirse.